Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí, listos para otro episodio lleno de chismes, análisis y todo el drama que nos encanta. Soy su amiga y estoy súper emocionada de compartir con ustedes el contenido que les traigo hoy. Hoy, mis queridos chismosos y chismosas, nos adentramos en el fascinante, y a veces un poco turbulento, mundo de las celebridades turcas. Y prepárense porque el tema de hoy es explosivo, picante, y ha encendido las redes sociales como nunca antes. Hoy vamos a desmenuzar un drama que involucra a tres nombres que resuenan con fuerza en el panorama turco: Afsanur, Kerem Bürsin y, por supuesto, nuestra queridísima Hande Erçel. ¿Están listos para sumergirnos en el torbellino? Prepárense porque el chisme está servido. Vamos a analizar a fondo la confirmación del romance entre Afsanur y Kerem Bürsin, y lo más jugoso de todo, la reacción, o la aparente falta de ella, de Hande. Sí, amigos, lo que oyen. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista que hemos encontrado en las redes sociales, en los medios de comunicación, y hasta en las tazas de café que la gente se toma por la mañana. Vamos a examinar las fotos, los comentarios, las miradas, los silencios, absolutamente todo. Así que si son fans del drama turco, si les encantan las noticias de farándula, si les gusta estar al día con lo que pasa en el mundo de las celebridades y si tienen la curiosidad por las nubes, están en el lugar correcto. Y antes de que empecemos con toda la cháchara, y para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del mundo del entretenimiento, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán nada. Suscríbanse ahora mismo. Ya. No se arrepentirán. Y compartan este vídeo con sus amigos. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos y comencemos con el chisme. La historia, como suele ocurrir en estos casos, comenzó con los susurros, con los rumores que se propagan como el viento en las redes sociales. Rumores que empezaron a circular hace unas semanas, y que nos hacían fruncir el ceño y pensar, ¿será verdad? Estos rumores hablaban de una posible relación entre Afsanur y Kerem Bürsin. Para aquellos que no los conocen, Afsanur es una actriz turca talentosísima, con una carrera en ascenso y un talento que cautiva en cada proyecto. La hemos visto brillar en series como, y permítanme hacer un pequeño paréntesis, Love is in the air, y también en Jakob Seversen, demostrando su versatilidad y carisma. Afsanur es una actriz que ha conquistado al público con su frescura y su talento interpretativo. Y luego está Kerem Bürsin, Kerem Bürsin. Un actor turco con un magnetismo que hipnotiza, con esa mirada que derrite corazones y con una presencia que llena la pantalla. Famoso por su icónico papel de Serkan Bolat en Love is in the air, que lo catapultó a la fama internacional, y también por sus numerosos proyectos cinematográficos, entre los que destacan películas y series que han cosechado gran éxito. Y por supuesto también famoso por su relación pasada con Hande Erçel, que fue una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del entretenimiento turco, una relación que nos hizo soñar, suspirar y hasta, admitámoslo, un poquito envidiar. Los rumores al principio eran solo eso, rumores. Fotos borrosas, comentarios sospechosos en redes sociales, que si un me gusta por aquí, que si un emoticono por allá, algunas salidas casuales captadas por paparazzis. Nada que realmente confirmara nada. Pero como siempre la gente, los fans, los seguidores, los curiosos, el gran público empezó a especular, a teorizar, a analizar cada mínimo detalle. Las redes sociales se encendieron con teorías, con análisis de cada like, cada comentario, cada gesto. Se crearon grupos de fans dedicados a investigar, a descifrar las pistas, a adivinar el futuro romántico de estos dos actores. La situación escaló cuando empezaron a aparecer fotos más claras, imágenes donde se veía a Afsanur y Kerem Bürsin juntos, disfrutando de su tiempo libre, compartiendo momentos que para muchos dejaron claro que había algo más que amistad entre ellos. Se les vio paseando tomados de la mano, cenando en románticos restaurantes, compartiendo risas en la calle, compartiendo miradas cómplices que para los más perspicaces, eran una clara señal de que algo estaba pasando. Esas fotos, amigos, fueron como la chispa que encendió la llama. La noticia empezó a circular en todos los medios de comunicación, en los portales de noticias de farándula, en los blogs de chismes, y en todas las conversaciones de los fans. Y aquí es donde llegamos al momento clave, al momento que todos estábamos esperando, la confirmación. La confirmación, amigos, llegó de la manera más directa posible.
En una entrevista a Afsanur, sin tapujos, con una sonrisa en el rostro y con la sinceridad que la caracteriza, confirmó que estaba saliendo con Kerem Bürsin. ¡Boom! El internet explotó. Las redes sociales colapsaron. La noticia se propagó como la pólvora y las redes sociales, una vez más, se convirtieron en el epicentro de la discusión, del debate, de la emoción y del análisis. La noticia fue confirmada y las especulaciones cesaron. Los fans, divididos entre la alegría por la felicidad de Kerem y la curiosidad por la reacción de Hande, no dejaron de comentar y de analizar cada detalle. Los medios de comunicación se volcaron en la noticia, buscando la reacción de Hande, tratando de obtener alguna declaración, alguna pista que revelara sus verdaderos sentimientos. Y ahora, la pregunta del millón: ¿cómo reaccionó Hande Erçel ante esta noticia? Bueno, amigos, la reacción de Hande es el gran misterio, el plato fuerte de esta historia. Y es que aunque no ha habido una declaración oficial de Hande sobre el tema, ni una entrevista directa, ni un comunicado en redes sociales, los detalles que se han filtrado, las indirectas que se han interpretado, y las miradas atentas de la prensa y de los fans, nos dan pistas importantes. Primero, es importante recordar que Hande y Kerem fueron una pareja muy querida. Su relación, nacida en el set de Love is in the Air, generó un fervor inmenso entre los fans. La química que transmitían en la pantalla se trasladó a la vida real, y el público se enamoró de ellos como pareja. La ruptura, después de un tiempo, fue una sorpresa y un shock para muchos. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino, se enfocaron en sus carreras, y buscaron nuevos horizontes. Pero la expectativa de una posible reconciliación siempre estuvo presente, especialmente entre los fans, que soñaban con verlos juntos de nuevo, con la esperanza de que volvieran a ser la pareja perfecta que tanto amaban. Así que cuando la noticia del romance entre Kerem y Afsanur salió a la luz, la reacción de Hande era algo que todos querían saber, era el gran misterio que todos querían desentrañar. ¿Cómo reaccionaría ante la noticia de que su exnovio había encontrado el amor en otra persona? ¿Sentiría tristeza? ¿Alegría? ¿Indiferencia? La incógnita era enorme y todos estábamos ansiosos por conocer la respuesta. ¿Y qué hemos podido averiguar? Bueno, lo primero que podemos decir es que aparentemente Hande ha optado por la discreción, por la prudencia. No ha hecho declaraciones públicas, ni ha comentado nada en redes sociales directamente sobre el tema. Esto, por un lado, es una señal de madurez, de profesionalismo y de respeto hacia su vida personal. Hande es una mujer fuerte e independiente que siempre ha sabido mantener su vida privada alejada del ojo público. Sin embargo, esta falta de declaraciones ha alimentado aún más las especulaciones. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, a los pequeños gestos, a las indirectas sutiles, ha publicado varios artículos sobre el tema. Algunos medios han especulado sobre la posible tristeza de Hande, argumentando que aunque la relación con Kerem había terminado, siempre existe un vínculo emocional y que la noticia pudo haberla afectado. Otros medios, en cambio, han resaltado su actitud de profesionalismo y de seguir adelante con su vida, destacando su trabajo en proyectos futuros y su enfoque en su propia felicidad. Lo que sí es cierto es que Hande ha estado activa en redes sociales, compartiendo fotos y mensajes que para muchos son indirectas sutiles, mensajes que se pueden interpretar de diferentes maneras. Hemos visto fotos de Hande en su trabajo, en sesiones fotográficas, en eventos, y mensajes inspiradores sobre el amor propio, sobre la importancia de ser feliz y de vivir el momento. Algunos interpretan estas publicaciones como una señal de fortaleza, de que está enfocada en su trabajo y en su felicidad personal, demostrando que está superando cualquier obstáculo con valentía. Otros, en cambio, ven en ellas un dejo de melancolía o de nostalgia, como si estuviera recordando el pasado. Además, se ha hablado de un posible distanciamiento entre Hande y Kerem. Aparentemente no se han cruzado, ni se han hablado, desde que se hizo pública la relación de Kerem con Afsanur. Esto, claro está, son especulaciones, pero es algo que ha circulado en los medios y en las redes sociales. Y aunque no hay pruebas contundentes, es comprensible que después de una ruptura y de una nueva relación, se mantenga cierta distancia para respetar la vida personal de cada uno. En resumen, la reacción de Hande, aunque no ha sido explícita, ha sido interpretada de diversas maneras. La discreción, la actividad en redes sociales y los comentarios de la prensa han generado un debate constante. Algunos la ven como una persona fuerte y resiliente, que ha sabido superar las dificultades y que está enfocada en su futuro. Otros creen que aún está afectada por la situación,
y que aunque no lo demuestre públicamente todavía siente algo por Kerem. Lo cierto es que la historia entre Afsanur, Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo las vidas de las celebridades están constantemente expuestas al escrutinio público. Cada movimiento, cada publicación, cada silencio es analizado, interpretado y debatido. Y es que cuando se trata de figuras públicas, las expectativas son altas, y el público siempre quiere saberlo todo. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Afsanur y Kerem Bürsin están juntos y muy contentos, aparentemente. Su relación ha sido confirmada, y están viviendo su romance sin esconderse, demostrando que están felices y que se sienten cómodos con su relación. Segundo, que la reacción de Hande, aunque discreta, ha generado mucha especulación y debate. Su silencio, su actividad en redes sociales y las interpretaciones de la prensa han mantenido la atención sobre ella, y han alimentado la curiosidad de sus fans. Tercero, que el mundo del entretenimiento turco es un hervidero de noticias, chismes y dramas. Y que en cada esquina hay una nueva historia que contar, un nuevo romance que descubrir, y un nuevo drama que analizar. Y es que el mundo del entretenimiento siempre nos sorprende y nunca deja de darnos de qué hablar. Y finalmente, que como fans debemos ser respetuosos con la vida personal de las celebridades. Aunque nos encante el drama y las noticias, debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen tener su privacidad y su espacio. Y ahora, para resumir un poco, hemos hablado de la confirmación del romance entre Afsanur y Kerem Bürsin, hemos analizado las pistas sobre la reacción de Hande Erçel, y hemos discutido la importancia de la discreción y el respeto en el mundo del entretenimiento. Hemos explorado las intrincadas dinámicas de las relaciones en el ojo público, y hemos visto cómo la fama puede afectar la vida personal de las celebridades. Hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y el respeto, y hemos concluido que al final del día, todos somos seres humanos que merecemos vivir nuestra vida a nuestra manera. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar aquí, por sus comentarios, por su apoyo. Son ustedes, mis queridos seguidores, quienes hacen que este canal sea posible. No se olviden de dejarme sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Hande está bien? ¿Qué opinan de la relación entre Afsanur y Kerem? ¿Cómo creen que se desarrollará esta historia en el futuro? Quiero leer sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no se vayan sin darle me gusta a este vídeo, sin compartirlo con sus amigos y por supuesto, sin suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Suscríbanse ahora. Es gratis y no se van a arrepentir. Y activen la campanita. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama, y nosotros somos los protagonistas. Hasta la próxima.